Obviamente yo empecé con esto porque me encantan los libros, me gustan los libros, pero yo quiero mostrar y enseñar todas las áreas en las que los libros han estado involucrados. ¿Cuál es el trabajo que hay detrás de esa selección de libros que forman parte de un museo? Entendiendo el libro como un objeto que va a ser exhibido, como estos que vemos aquí en esta sala del museo. Él hace aquí una biografía de Ezequiel Zamorra donde habla muy mal de Guzmán Blanco, que dice que es un ladrón. A él le apenó haber hecho ese libro y se dedicó a recogerlo y quemarlo. Entonces, hay poquísimos ejemplares de ese libro. Mira, a mí lo único que me da miedo es qué va a pasar cuando yo no esté. O sea, el mayor desafío es la continuidad. Mm. Asegurarme yo de alguna manera que el museo pueda seguir dentro de 10 años y dentro de 20 y ojalá dentro de 50. Biblioteca Digital Banesco presenta. Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo. Pareciera que estoy parada en una calle cualquiera a punto de que me atropellen, pero no. Estoy en la entrada del Museo del Libro Venezolano, en la calle Cocorote, en Las Mercedes. Mírala, para que no te pierdas y puedas llegar hasta aquí. ¿Habías visto un museo del libro? Si lo has visto ya, como este, no hay otra igual. Esta es solo una de las exposiciones que hay aquí en el Museo del Libro Venezolano, donde puedes apreciar 3.000 libros y además tiene un repositorio de 100.000 libros para la venta. Te preguntarás, bueno, ¿y cómo un museo vende libros? Ya lo vas a saber. Esta es la primera cara del Museo del Libro Venezolano. Además, un diseño de la mega recontra conocida y espectacular Valesca Belisario, quien ha diseñado la imagen del museo. Ignacio, ven. Hola, Aymara. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Mira, a mí me encanta esto porque esto tiene las 3 letras del Museo del Libro Venezolano. Tiene un búho, que es el animal que simboliza la sabiduría, y además un libro abierto, que es lo más representativo del museo. Todo en una misma imagen. Él es Ignacio Alvarado, la cabeza creadora y motor del Museo del Libro Venezolano. Y ahora vamos a ver la pieza más importante del museo. ¡Ajá! Hola. Bueno, yo digo que es la pieza, pero ya ves que no es una pieza, pero es la pieza que hace que este engranaje del museo se mueva. Bueno, Ignacio, como te dije, vamos a comenzar a ejercitar Alentarnos. la oreja y la voz para hablar del Museo del Libro Venezolano. Yo te voy a decir una frase y tú la vas a completar. Un museo que se levanta desde lo privado y no desde el Estado es por... Esfuerzo. Ok. ¿Qué te cuesta más decir que no? ¿A un libro que te encanta o admitir que cierta joya de la colección no representa la Venezuela que queremos? Las dos por igual. ¿Por qué? Bueno, porque las joyas las quiero adquirir. Eso es, o sea, todo coleccionista vive para eso. Y yo quiero ver a la venezolanidad y a Venezuela en distintos aspectos, no solamente en la literatura, sino en cualquier materia de la que se trate el libro, en el libro mismo, en la hechura del libro, la edición del libro. O sea que para ti un libro es un fetiche. Sí, Para un coleccionista un libro es un fetiche. sí, sí es un fetiche. Si pudieras incorporar en esta colección algún libro que sabes que falta, Ujú. algún libro de una mujer, de literatura Ya indígena, sé, te tengo la respuesta. ¿cuál? El primer libro que se editó en Venezuela, ¿Qué fue? que fue el manual de viajero, creo que se llama, en la que estuvo involucrado Bello, que fue el primer libro que salió de una imprenta en Venezuela, 1810 por ahí, ¿Qué te parece a ti más grave? ¿Que nadie quiera leer un libro o que un libro se pierda? que nadie quiera leer. ¿Por qué? Bueno, porque un libro se pierde no pasa nada, porque hay millones de libros en el mundo. Entonces, a menos que tú me digas que se perdió una obra completa, digamos que la Biblia desapareció y nadie la leyó, bueno, sería una tragedia, pero
¿Te imaginas que nadie quiera leer o que alguien no quiera leer? Una persona que no haya leído nada en su vida mm, vale poco. Así de sencillo. Bueno, vamos a ver cuánto valen los libros, cuánto vale lo que hay detrás de los libros, porque hoy estamos grabando este episodio en el Museo del Libro Venezolano precisamente para hablar del Museo del Libro Venezolano. Y no nos vamos a quedar simplemente en esta conversación. En este episodio de Con el Oído en la Letra, tanto ustedes como yo vamos a recorrer el Museo del Libro Venezolano. ¿Cuál es ese libro que si dependiera de ti, todo estudiante venezolano debería leer? Cónchale, no sé si me meto en camisa de once varas con eh, esta recomendación que tuvimos ya en el pasado y un libro que ya va para los 50 años, que es del buen salvaje, el buen revolucionario. Me parece fantástico para entender un poco por qué las cosas no funcionan bien, por qué la economía no funciona bien y por qué hemos tenido la historia de los últimos años. Es lo que mejor describe en dónde estamos y por qué estamos como estamos. El museo, y esta frase es para que la complete, Mm. el Museo del Libro Venezolano es en el fondo una forma de decirle al país, Valemos. esta conversación que ustedes van a ver a partir de este momento es con Ignacio Alvarado. Cuando cuando comenzamos a hacer este trabajo y cuando llegamos hoy a esta locación, yo dije, detrás de este museo hay una mente estructurada, la de un ingeniero, alguien vinculado con los números, con la matemática, y de hecho es así, porque los números también nos representan. Así es. ¿Qué significa hablar de una colección de cuántos libros? El museo propiamente va por 3000 libros, pero mi deseo original era parar en 1000, escoger los 1000 libros más valiosos de Venezuela. Pero cuando llegué a los 1000 me di cuenta que la diferencia entre el 1001 y el 999 no existía. Y lo mismo en el Es puro 1002, el marketing, 1003, ¿verdad? el 1004, ahora vamos por 3000. Pero no creo que nunca llegue a 5000 porque la producción completa de libros en Venezuela apenas llega a 100.000 libros, 100.000 títulos. Y no quiero, o sea, más del 5% ya no me parece que sería un libro tan importante. ¿Es el deseo por los libros lo que mueve toda la maquinaria que hace posible un espacio como este? No, obviamente yo empecé con esto porque me encantan los libros, me gustan los libros, pero generalmente uno tiene un ramo o un área en la que uno se especializa y entonces, qué sé yo, si es literatura, a ti te gustan las novelas, la poesía, el teatro y tú buscas libros de eso. Yo quiero mostrar y enseñar todas las áreas en las que los libros han estado involucrados. En Venezuela. En Venezuela, exactamente. O sea, los libros del derecho y los libros en Venezuela, la ingeniería y los libros, la poesía y los libros, la Guzmán Blanco y los libros. ¿Cuál es la memoria, y a propósito de Guzmán Blanco y las paredes amarillas y el liberalismo Amarillo. amarillo, cuál es la memoria del país que se está editando en este museo? Una memoria, no sé si decir completa, pero que completa la que falta en otros lugares. Mira, hay muy pocas bibliotecas en Venezuela con material antiguo o material importante. El objetivo de las bibliotecas es atender a un público que generalmente es joven, muchísimos son bachilleres y quiere tener lo del momento, lo actual, o sea, lo que la gente, de lo que la gente está hablando. Aparte del hecho de que las bibliotecas tienen muy pocos recursos, entonces no tienen dinero para comprar ni para mantener. La gran biblioteca, que es la Biblioteca Nacional, tiene muchísimas carencias. O sea, hay muchísimos libros aquí que no están en la Biblioteca Nacional, al menos no están en el catálogo. Entonces yo tengo que presumir que no están en la biblioteca. ¿Cómo no van a estar en la Biblioteca Nacional? Si no están ahí, ¿dónde están entonces? En el Museo del Libro Venezolano. Bueno, A ver, no pretendo tanto. bueno, no pretende Bueno, tanto, no, pero ahorita, el día de mañana sí. ¿cuál es la razón por la que te embarcas en esta aventura? En el pasado, hace 20, 25 años, existía Libroria. Sí, Y Libroria era una librería que llegó a ser en su momento una de las grandes referencias
bueno, de esa atmósfera literaria, de esa experiencia de la literatura, al menos en Caracas. Sí. ¿Cuál es ese arco narrativo que se da de allí a aquí? ¿Imaginas tener a tu disposición una gran cantidad de libros que hablen de la memoria venezolana? Identidad, cultura, historia, periodismo, poesía, clásicos de la literatura y más. La Biblioteca Digital Banesco te invita a explorar la variada gama de libros portátiles. El resultado del talento creador venezolano expresado en libros digitales. Descubre lo que te ofrecen las diversas colecciones de la Biblioteca Digital Banesco. No lo puedo explicar porque simplemente a mí me han gustado los libros siempre, desde que yo tengo uso de razón. Pero ¿cómo que no puedes explicar cómo surgió el museo? O sea, No, el museo sí, a eso voy, qué a fue eso lo que te voy. disparó? O sea, ¿qué Yo, fue lo que te disparó pensar de una librería a un museo? bueno, es que fíjate, yo comienzo la librería porque me apasionan los libros, no porque es un negocio. Yo no lo había hecho antes porque me daba miedo. Yo pensé que nadie podía vivir de una librería. Entonces, cuando me decidí, monto la librería para tener una fuente de ingreso. Y la librería comenzó siendo de usados. Después eran dos librerías, una de nuevo y una de usados. Pero por tenerla de usados, me llamaba mucha gente que se estaba yendo de Venezuela, en este problema que tenemos desde hace tantos años. Y tuve la oportunidad de ver bibliotecas increíbles, bibliotecas privadas, en las que habían libros que yo nunca había visto. Yo no sabía que existían. Y yo creía que yo más o menos sabía de libros. Entonces ya desde esa época, desde el comienzo de Libroria, estaba yo con la preocupación de esos libros que yo había visto como un privilegio, no porque la gente hablara de ellos o porque los tuviera yo en mi biblioteca personal. Y comencé con la preocupación de que debían haber muchos libros por ahí que tenían que ser rescatados. Y bueno, ya desde hace 8 o 9 años voy con la decisión en firme de hacer algo al respecto. Y hace 5 años me lancé con el museo. ¿Cuáles son esos libros que están en el museo que tú, Ignacio, pudiera decir, estos libros son el corazón del museo? Porque bueno, uno va al Museo del Louvre y bueno, la referencia es la Mona Lisa. Uno va al Museo de Madrid y tiene como referencia, entre otros, el Guernica de Picasso. ¿Cuáles son esos libros que tú puedes decir hoy, estos libros representan lo que es Venezuela vista desde los libros? Bueno, te los voy a enseñar cuando vayamos al museo. Me va a encantar. Ya estoy ansiosa por pararme de esta silla e ir para allá. Te puedo enseñar algunos, pero sí te puedo decir ahorita que tengo muchas primeras ediciones de novelas que fueron olvidadas y que otra vez no las he encontrado yo en ninguna biblioteca, ni universitaria ni nacional. Eso quizás es lo que porque es lo que más le interesa a la gente, pues. Si yo te ¿Cuáles menciono, son esas novelas? qué sé yo, Doña Bárbara, Ajá. La Nanza Colorada, que la vas a ver abajo en exhibición. Las primeras ediciones de esa novela. Porque tú vas a una biblioteca y tú pides Doña Bárbara y te dan cualquier Doña Bárbara. Pero la primera, en el caso de Doña Bárbara, tiene un valor especial porque don Rómulo cambió la estructura de la novela de algunos capítulos, le metió como, no sé, 5.000 palabras nuevas y a los 6 meses él sacó una segunda edición. O sea que la edición que conocemos no es esa primera. Además, la decoración de la portada es mítica, pues por varias razones que te voy a explicar después. Algo parecido pasa con las lanzas coloradas. Tú no vas a ver la primera edición nunca en ninguna parte, excepto aquí. Entonces, Sí. si yo te digo eso, tú dices, concha, ¿cómo es que no está la primera edición en ningún lugar? No puede ser. Después te puedo mencionar títulos que no están ni siquiera en una reimpresión o en una otra versión, no están de ninguna manera en ningún lugar. ¿Cuál es el trabajo que hay detrás de esa selección de libros que forman parte de un museo? Entendiendo el libro como un objeto que va a ser exhibido como estos que vemos aquí en esta sala del museo. Bueno, en general, como todas las cosas y todos los oficios, está la práctica de uno, los años de experiencia. Pero ahora tenemos una maravilla que es Google, la Internet y la inteligencia artificial que te informa de todo. Pues no tienes que ser un experto. Tú simplemente buscas en la Internet el título y el autor del libro y averiguas todo lo que hay que averiguar sobre la edición que te interesa. Si es escasa, cuánto vale, si tú tienes tu base de datos, ves si la tienes o no la tienes y decides en base a eso y tu experiencia si vale la pena que entre en el museo o no. Tú acabas de abrir una cajita de Pandora con el tema de la inteligencia artificial
y la literatura, los libros, que voy a dejarla aquí un momentito nomás para retomarla luego, porque quisiera comprender cómo se hace la curaduría de los libros que tienes dentro del museo, independientemente de la curaduría que implica el trabajo de una exposición como Sí, esta que estamos de la que estamos rodeados en este momento. Porque bueno, ¿cómo decides qué libros están en el museo, qué libros no están, para no convertirte en ese repositorio de claro. libros que has comprado de personas que se van del país y que te han permitido en esa experiencia de búsqueda descubrir libros que tú no sabías que existían? Me hiciste una pregunta incontestable, o sea, es demasiado difícil. Nosotros preparamos una especie de baremo para decidir cuáles son los criterios que vamos a utilizar. Ujú. Y tenemos 5 criterios que te lo voy a explicar ahorita, pero aún con el baremo hay que poner un límite, tengo que poner un número a partir del cual comienzo entonces otra vez a filtrar y sacar algunos que he metido, porque Claro, pero es muy estás difícil. hablando de un tema de número, pero hablemos, digamos Sí, que el número sería la forma. Yo quiero ir es al fondo, porque al final del día, el tipo de libros que tú decides tener en el museo también son un reflejo de la Venezuela que claro. fuimos. A lo que voy es que en realidad todos los libros valen, sobre todo para alguien. Hay un libro, hay un público para todos los libros. En ese sentido, todos son valiosos y deberían todos entrar en el museo. Pero ¿por qué no entran todos? Bueno, por limitaciones de espacio, de dinero. Entonces tengo que poner un número. Entonces yo digo, bueno, van a ser 3.000 libros. Entonces tengo que decir cuáles entran en ese rango. Los criterios son que el libro haya sido un bestseller. No me interesa si es valioso, si es una porquería. Si el libro se vendió, si la gente lo valoró y, la gente habló de ese libro, entra. Por ejemplo, siempre menciono La cocina de Caracas de Canone. Ujú. Ese libro está en todas las casas de los caraqueños. Es un libro importantísimo. Y va en las maletas de todo el mundo. Independientemente de lo que opines tú sobre el libro Escanone y la cocina Escanone, el libro Escanone representa a Caracas. Entonces, ese entra. Habría un criterio que es exactamente lo opuesto, la rareza del libro. Un libro del que no se conoce nada, no hay ni un ejemplar en ningún lugar. Bueno, mira, para eso está el museo, ¿no? Para guardar esa rareza. Otro criterio es que el libro haya sido reseñado por críticos reconocidos. O sea, si Uslar Pietri hizo un artículo sobre un libro, aunque no haya sido un bestseller, un libro súper especializado, pero Uslar Pietri lo alabó, concha, que ese libro entra. Ujú. Y otro criterio puede ser la belleza de la edición. Si es un libro en cuero, bien encuadernado, con papel cebolla, ese tipo de cosas. O, por ejemplo, si tiene una dedicatoria, la firma, el autor. Eso hace también que entre en el museo. ¿Cuál es el, la gran ausencia en el Museo del Libro? Justamente el libro que te mencioné, el primer libro que se editó en Venezuela. Ese libro tiene una historia fascinante que no sé si quieres que te la cuente ahorita, Pues un poquito claro que larga. quiero que me la cuente. ¿Y dónde está ese libro? Ese ¿Quién lo libro, tiene? hay un ejemplar en la Biblioteca Nacional y un ejemplar en la biblioteca, en el British Library de Londres. ¿Ok? Uno y uno. Ambos están incompletos. A ambos les falta una hoja y entre los dos se puede completar una edición que se hizo en los años 60, la hizo el Banco Central en facsímil, o sea, un facsimilar, pues, de ese ejemplar, porque hay dos en el mundo. Yo tengo el facsimilar, la copia, no el original. El año pasado apareció un tercer ejemplar en Bogotá, en una subasta que se hizo en Bogotá. Oh, wow. ¿Ok? No nos enteramos los venezolanos de eso. Nadie supo de eso. Y se vendió en menos de $7.000. Es algo que la gente puede comprar. Bueno, no digo la gente, pero hay muchas personas que con una tarjeta de crédito lo puedes comprar. O sea, $6.000 para un libro que yo, por lo menos, y mucha gente consideraría el libro más importante de Venezuela, es una tragedia casi. O sea, ¿Por qué es importante para ti ese libro? cónchale, porque o sea, ¿por qué es importante un museo? ¿Para qué es un museo? Los museos originalmente eran de arte solamente y la gente iba a apreciar el arte. Ujú. Pero hoy en día, como te estaba diciendo, hay museo de todo. Hay museo de ropa, de telas, de moto, de anteojos, de lo que tú quieras, porque la gente valora eso y quiere saber la historia. Un museo de impresión, de las máquinas que imprimen. Wow, eso tiene un valor extraordinario para los que le interesan eso. Los libros le interesan a todo el mundo. Tú quieres saber
¿Cuál fue el primer libro de Venezuela? ¿Qué leyeron nuestros ancestros? ¿Qué leyeron en el siglo XIX? ¿Qué leía tu abuela y tu abuelo? ¿Qué circulaba? ¿Qué le interesaba? ¿Qué se conseguía en las librerías de la época? O sea, igual que ahora, o de repente eran libros de qué sé yo, no sé. Pero yo tengo mucha curiosidad por esos primeros libros y me encantaría, o sea, tener el primer libro que se imprimió en el país, para mí es como tener, te mencioné la Biblia de Gutenberg, pero nada, el primer libro de nosotros, por supuesto. ¿Cuál es para un museísta como tú, en este caso, de libros, el mayor desafío de conservación y organización que tienes? Mira, a mí lo único que me da miedo es qué va a pasar cuando yo no esté. O sea, el mayor desafío es la continuidad. Mm. Asegurarme yo de alguna manera que el museo pueda seguir dentro de 10 años y dentro de 20 y ojalá dentro de 50, no digo yo 100, que haya una forma de garantizar que haya alguien que se ocupe pues, de todo lo que hay que ocuparse, de la conservación, de garantizar que el libro no le entre humedad, ni sucio, que no se roben los libros como pasa en las bibliotecas. Y además es una segunda, segundo trabajo es mostrarlos con estas exhibiciones. Pero para mí es más importante conservarlos, reunirlos y guardarlos, atesorarlos, protegerlos, que mostrarlos. Pero ¿de qué sirve tenerlos si no se muestran? O sea, no te puedo, es algo que no te puedo contestar. ¿Cómo el espacio donde muestras, que es la sala de exhibición, Exhibición. las salas de exhibición, ha ido cobrando vida en 5 años? Mucha gente en Caracas no sabe que esto existe. La mayoría no sabe que existe. Y yo he hecho todo lo posible. Yo he contactado a todos los medios, yo he tratado de estar en todas las radios, en programas de todo tipo, revistas, periódicos, hasta en el exterior han hecho programas sobre esto. He hecho toda clase de eventos aquí, ferias, bautizos de libros, lecturas de poesía, de todo para que la gente venga. Y además a todo el mundo le pido al menos algo que todo el mundo puede hacer, que es correr la voz a través de sus Claro, de redes, su por pequeñas entorno. que sean, Ujú. en la familia, pues, entre los amigos. Eso es lo mínimo que le pido. Pido otras cosas, pero eso es así como obligatorio, Ajá. siempre lo digo. ¿Qué le pedirías a una persona que no conoce el Museo del Libro Venezolano? Que se entere, que entre en Google y ponga Museo del Libro Venezolano. Ya ahí va a tener suficiente información. Si se acerca por aquí, mejor. Ah, No es como una gran responsabilidad, un gran peso sobre la espalda el hecho de que no hay otro museo igual aquí en Venezuela. aquí en Venezuela, en todo el mundo. O sea, no hay museos de libros, que es una cosa que para mí es un misterio. O sea, yo no entiendo por qué hay museos de todo y no hay museos de libros. En toda Latinoamérica, que yo sepa, hay un museo bastante pobre en Buenos Aires y hay unos cuantos muy buenos en México, pero no hay en Centroamérica, no hay en... Estuve en Bogotá hace poco y muy poca cosa en cuanto a exhibición de libros en museos. No hay que yo sepa. En Perú no hay en casi ningún lugar. En los mismos Estados Unidos. Yo solamente conozco dos en Nueva York. Hay una relación entre la la memoria oficial y el museo. ¿Será que aquí la memoria oficial es desmemoriada y Pero como te digo, esto lo observo en todas partes. Es una cosa que a mí me llama mucho la atención. O sea, yo, no sé, he ido con frecuencia a España y en España está un gran museo, pero es de la Biblioteca Nacional de España. O Ujú. sea, es la labor de la biblioteca. La Es biblioteca la labor oficial? bueno, no, la labor oficial es tener los libros, conservarlos y prestarlos. O sea, ellos prestan cualquier cosa que tengan adentro, a menos que sea una cosa muy especial que la Bueno, tienen en pero sala. eso es visto como una biblioteca, pero Eso es una si biblioteca. nosotros vemos la labor oficial en tanto conservación, divulgación y exhibición del patrimonio, pues debería ser Pero también la labor. eso es otra cosa, debería, pero tú no ves, tú vas a la Biblioteca Nacional y tú no ves ahí museo. En la de España sí. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo, en vez de seguirte preguntando, Ok. porque lo voy a continuar haciendo, quiero que nos paremos de estas sillas y nos vayamos directamente a
ver cómo es la estructura de todo lo que sostiene una sala de exhibición como esta del Museo del Libro Venezolano. Buenísimo, magnífico. Bueno, mira, tú hablaste de la memoria del Ajá. país Ujú. y esta columna que tienes aquí es exclusivamente de libros oficiales, memorias y cuentas, discursos a los presidentes, mensajes al Congreso, todos son em, reportes pues, de las instituciones, de los ministerios de la época de Wow. Guzmán Blanco. Son, no sé si hay uno que quiero mostrar, pero que la idea es no tocar nada de esto. No los toques Pero, entonces. pero esta es una cosa que a mí me llama la atención Wow. por lo siguiente, fíjate, es un mensaje al presidente constitucional del Estado Guzmán Blanco. O sea, ya por ahí tú dices, De bueno, el, 1885. ajá, tú dices, Estado Guzmán Blanco, ¿qué es eso? Bueno, existe un Estado Guzmán Blanco. Ve qué belleza de libro, ¿ok? Ve el material con que está hecho, ve esta Oh, dedicatoria de Tosta García. wow. Y en esta página ves que el impresor se jacta de tener una gran variedad de De tipos. tipo, sí. Pero lo más increíble es el sitio donde está hecho, Ciudad de Cura, 1885. ¿Tú crees que en Ciudad de Cura pueden hacer esto hoy en día? No, sin duda que no. ¿Cómo es Empezando, posible? empezando que la gente no sabe ahorita dónde queda Ciudad de Cura. Pero ¿cómo es posible entonces que hayamos tenido estas maravillas en un pueblito como Ciudad de Cura? Eso mismo pasa con otros pueblitos, Sarasa, qué sé yo, todos tienen la posibilidad de imprimir maravillas como esta y esto es Venezuela. Esto digamos que puede ser el presente y el futuro y aquello el pasado. Y me voy a detener aquí para que nos adentremos en el pasado, Ok. pero no perdamos de vista la pregunta que quedó allí que nos trae al presente y al futuro. Y la observación de que esto es apenas te enseñé una columna de un área que tiene como, qué sé yo, 40 metros, que tú puedes ver para allá, que está toda llena de material exhibible, de joyas. Todos estos libros, aquí hay 120 libros, más o menos 100 son de la época, es decir, tienen 140, 150 años. De la primera exhibición que hicimos, que fue con la que inauguramos el museo, por los 100 años de Ifigenia. Y el tema de los espejos es fundamental en la obra. Entonces, bueno, quedó eso como un recuerdo y la foto, esa foto tan linda de Teresa La Parra y su firma bien grande. Sobre el cristal de la tarde mojada, nítidamente, como en un espejo, recuerdo a Cristina, recuerdo su voz, recuerdo sus ojos azules. Ignacio, verte agarrar ese libro me hace pensar en algo que puede ser un gran desafío o que puede ser el peor enemigo, la conservación de los ácaros. ¿Cómo hace para tener exhibido un libro de 1885 y que no sucumba a la humedad y no sucumba a los ácaros? Bueno, esto es temporal, esta Ujú, exhibición, y tiene, claro. como ves, aire acondicionado prendido todo el tiempo, está resguardado. Cuando bajemos al área de conservación, te voy a explicar cómo hacemos la conservación de los demás. Esta sala está dedicada a la exposición. Fíjate, estos son dos salas divididas en tres áreas, ¿ok? Todo está dedicado al periodo del guzmancismo y en concreto a los libros del guzmancismo. Ujú. Aquí tienen los libros gubernamentales del guzmancismo y la biografía de él a través de esta cronología y a través de libros que no son necesariamente de la época, son del siglo XX, pero son las mejores biografías de él. Pero Hay esto sí es de la fotos, época, ¿no? hay una foto de él, sí, esto es de la gente de la fotografía urbana, de la Ajá. Fundación de la Ajá, Fotografía Urbana. Este plato es de John Bolton, de la fundación, y es de la vajilla original de Guzmán Blanco. Entonces, bueno, esto es un poco él y su gobierno. La sala de al lado, ya vamos a entrar para que la vean, pero bueno, pero lo importante aquí, insisto, como en las otras, es que los libros son originales, o sea, todos son 1874, 1883, 1888, 1876, todos tienen 150 años. Piensen lo que significa ¿Cuál fue el, conservar cri- en el trópico durante un siglo un libro. ¿Cuál fue el criterio para escoger los libros que están en esta exhibición? Muy fácil. Agarramos todos los libros que tenemos de Guzmán Blanco, todo lo que tiene que ver con Guzmán Blanco. Y bueno, tratamos, como te estoy Claro, pero explicando aquí. hay una curaduría, ¿no? Sí, Hay un sí, trabajo sí. de curaduría, Sí, pues. bueno, como te dije, mira, esta sala está dedicada a su biografía, que están aquí, Ok. y la labor gubernamental. Por eso la columna de libros de
mensajes al Congreso, Ok. mensajes de los ministros. Esta sala que está aquí es más que Ya nada entiendo. dedicada a los efectos del famosísimo decreto de instrucción pública y gratuita Ok. que hizo que aumentara la producción editorial, como lo dice ahí esa gráfica, brutalmente. Producción editorial total del guzmancismo, 1059 títulos. Hasta 1829 no llegaban a A nada, a 10, 50. algo así. Y aquí tenemos 150, pero esto es Correcto. 150 150 títulos. títulos, Sí, claro. 86 imprentas y más de 80 librerías a ya nivel ves. nacional. ¿Cuántas imprentas tenemos hoy en el país? Cuando salgamos, vamos a hablar de eso brevemente, No, porque vas a ver. pero veme contando, porque mira, me dijiste, cuando salgamos te voy a decir cómo es el tema de la Te voy a decir- conservación. No, pero tienes que ir contándome ya, porque entonces no nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, sí, eso es más o menos lo que hay en la Venezuela actual, pero la Venezuela actual tiene 10 veces más población que la Venezuela de Guzmán Blanco. Ujú. Entonces, esa era como más meritoria. Mira, aquí está, en este espacio, ves un poco su labor de constructor. Fue una especie de Pérez Jiménez, como lo demuestra este plano, de todas las obras que quedan todavía, de las que podemos ver trazas o la obra completa, como el teatro el municipal, el antiguo El teatro teatro, Guzmán ajá. Blanco, el La Palacio de las fachada. Academias, el templo masónico, del cual tenemos una descripción del templo y de cómo lo hicieron de un masón. Fíjate, aquí están las iniciales de, o sea, Dice, un material masónico. la piedra fundamental del templo masónico fue colocada el 11 de septiembre de 1864 por el ilustrísimo honorable Isaac Pardo. Juan Crisóstomo Hurtado fue el presidente de la Junta de Fomento encargada de la construcción del edificio. Fue inaugurado el 27 de abril de 1876 y puedes ir a verlo en el centro de Caracas. Exacto, todo esto se puede ver todavía. O sea, que él dejó huella. Guzmán Blanco era un tipo insoportablemente ególatra. O sea, exageradamente, enfermizamente ególatra. Pero bueno, pero dejó cosas. Hay una cantidad de... Mira, Vamos a decir que dejó un buen legado en el entendido de la infraestructura, de la bueno, dejó libros también, instituciones, se imprimieron de la libros. instrucción Esta pública. es la primera evidencia dura, pues, un catálogo de la biblioteca, de la primera biblioteca del país. Esto es un libro muy raro, por cierto. Aquí hay Mm. muchos libros que son únicos, que no te va a costar mucho encontrarlo en otro lugar. En tu criterio, ¿qué es lo que define que un libro sea considerado como raro? Su escasez. Mira, por ejemplo, esta anécdota yo siempre la cuento. Este libro lo hizo un biógrafo conocido en España porque ganó premios, que hizo biografías de Colón. Él hace aquí una biografía de Ezequiel Zamorra, donde habla muy mal de Guzmán Blanco, que dice que es un ladrón. Ujú. Pero Guzmán Blanco lo envolvió, le dio cargos, dinero, halagos, y entonces se reconciliaron. ¿Ok? Entonces, Se llama pero ya, Félix Bigote. Félix Bigote o Bigot, no Ah, sé. bueno, Eh, Bigote. Bigote. Entonces, después de que se reconciliaron, a él le apenó haber hecho ese libro y se dedicó a recogerlo y quemarlo. Entonces, hay poquísimos ejemplares de ese libro, porque Wow. él los desapareció. Creo que quemar un libro. Bueno, si tú eres el autor del libro y te No, avergüenza pero el libro, quemar un libro es así como un sacrilegio, ¿vale? bueno, para Le, pu- le nosotros, pue- pero le no puedes para dar, él. le puedes dar otro tipo de uso. Eh, Yo conozco una persona que por el tipo de contenido del libro, para no desecharlo, terminó usándolo para sostener una puerta. Bueno, algo es algo. Aquí tenemos una pequeñísima, porque no tenemos material, exhibición de José Gregorio Hernández. Él escribió solamente 2 libros y están aquí. Estos son los originales, Elementos de Bacteriología de 1906 y Elementos de Filosofía de 1912. Él también escribió unos artículos en el Cojo Ilustrado, que los tenemos ahí, Ujú. y sobre todo escribió en la Gaceta Médica de Caracas. Tenemos aquí algunos artículos de él, pero digamos, no fue esa su característica principal de escribir libros. Sin embargo, bueno, aquí tenemos como para esta pequeña exhibición interesante. Con todo. Táriba, San Cristóbal, Valencia, Barquisimeto, de todos estos imprentas, empresas editoriales y librerías en el guzmancismo, ¿hay alguna que sea llamativa por alguna característica puntual? Bueno, hay nombres que todavía se identifican, porque probablemente los herederos las tienen todavía. Hay, José María Rojas tuvo una editorial y sobre todo librería muy famosa que, digamos, el siglo XIX, Ajá. a todo lo largo del siglo XIX, los libros venían de Rojas.
Espinal fue un gran editor, Damirón y Dupuy también. Mira, aquí tienes una librería, la Oriflama, en Altagracia, Bretuco. Wow. En fin, muchos de estos nombres son todavía conocidos, que están relacionados, sus familias están relacionadas con los libros. Ahora quiero que nos lleves a este maravilloso espacio de conservación. Me muero de la curiosidad porque nos muestres lo que hay aquí y además porque me cuentes todo lo que me has prometido contar. ¿Te recuerdas? Lo de la ¿Tú conservación. no lo recuerdas? Bueno, pero a veces puede que yo no me recuerde. Pasa adelante. Gracias. Al Sanctum Sanctorum, al Arca de Letras. Le decimos Estas también. firmas, bueno, Son aquí está la auténticas, firma, son la firma copiadas de Humboldt, del José original. María Vargas, ese es Toro, Fermín Toro, Aristides Aristides Rojas, Rojas, ¿quién más por aquí? Rafael María Colosio, Amaral, todo lo que, bueno, Codazzi. se nos ha dañado un poco por reparaciones de la pared, pero esta es la más importante, el Arca de Letras, y así le decimos a este espacio, un Arca de Letras. ¿Cómo llegaste a la selección de esa frase? Bueno, esa es una historia interesantísima que no sé si quieres que te la cuente. Claro, cuéntame la historia. Navarrete es un venezolanito que sale de Guama, que es un pueblo de Yaracuy, y en 1750, más o menos en esa época, escribe con libros, es que no quiero pasarme para acá porque te quiero enseñar esto, te quiero enseñar lo que es el Arca de Letras. El Arca de Letras es una especie de mini Wikipedia que hace él en Venezuela con libros que estaban en Venezuela. Es una especie de diccionario enciclopédico con una explicación de cada uno de los términos, qué sé yo, bula de la cruzada, entonces, ¿qué es la bula de la cruzada? Mártires, ver, y te manda otro, monstruo, Borrocoy, etcétera, etcétera. A mí me parece notable porque el diccionario, el famosísimo diccionario enciclopédico de la Ilustración fue en 1750. O sea que rápidamente alguien en Venezuela, un fraile, este fraile Navarrete, que haya sido capaz de hacer esto, me parece que todos los venezolanos lo deberían saber. Entonces, por eso le pusimos el nombre a esto, a este espacio, Arca de Letras, que me parece muy bonito. Y este es el Arca de Letras. Mira, aquí hay 3.000, quizás ya más 4.000 que no hemos filtrado, joyas bibliográficas venezolanas. Todos son venezolanos y todos tienen una razón de estar aquí. O sea, o están firmados, o son ediciones, primeras ediciones, o está muy bonita, como lo que te expliqué arriba. Por ejemplo, este estante, todo el estante tiene material del siglo XIX. Todo es del siglo XIX. Wow. Que no es fácil, pues, tener. ¿Y qué tipo de libros del Sobre siglo todo XIX folletos. hay allí? Folletería es lo que más abunda. Sin embargo, los dos de arriba son puros libros. Libros, bueno, lo que le interesaba a la gente. Como siempre, hay bastantes novelas, hay muchísima poesía. Yo te quiero hacer una pregunta en función de la cantidad de libros que hay aquí. Me imagino que la cantidad, o sea, la poca cantidad, presumo yo, de libros de mujeres escritos por mujeres es reflejo de la sociedad Bueno, en la que, de la que venimos y en la que se produjeron los libros. sí, es una pregunta interesante que casi todas las mujeres la tienen. Yo me he sorprendido más bien de lo contrario. Yo tenía la idea de que la mujer, bueno, todo el mundo tiene esa idea, en el siglo XIX era un cero a la izquierda, pues que no tenía ningún valor, no salía de la casa, pero resulta que hay revistas editadas por mujeres, hay libros de poesía de mujeres, sobre todo poesía, pero hay también libros de educación, libros de primaria, catecismo, libros de geografía escritos por mujeres. Te puedo mencionar a una Antonia Steyer que editó libros y se los reeditaron una y otra vez. O sea, fue muy exitosa. Este libro que ves aquí se llama Derecho Civil Venezolano de Luisa Noja. Resulta que con este libro estudiaron al menos 50 años los estudiantes de Derecho. El gobierno decidió reimprimirlo. Es un libro cuyo original es de 1873 y se reimprimió. O sea, se reimprime la primera edición, y se siguió utilizando casi que durante todo el siglo XX. Bueno, yo tengo esa primera edición de 1873, aquí está, cosa que no creo que tenga casi nadie, pues. Arriba me dijiste, cuando lleguemos abajo te voy a contar cómo es el tema del proceso de conservación, porque te el das ácaro, cuenta que esto la está humedad frío. y el polvo. Te das cuenta que esto está frío, está a 16 grados porque tenemos aire acondicionado prendido las 24 horas. Si tú ves aquí, vas a ver un medidor de humedad y vas a ver un deshumidificador, en realidad dos deshumidificadores que están prendidos todo el tiempo. Entonces, eso es lo que permite que
se garantice que no vaya a haber humedad. Si no hay humedad, no hay ni ácaros, ni hongos, ni nada de eso. Además, está cerrado, completamente cerrado, como te has dado cuenta también, no entra el polvo y ya, los libros son nobles, los libros no piden mucho, solamente que no les hagas cambios de temperaturas bruscos, que los protejas de la humedad y listo, eso Te es voy a todo. poner en una situación hipotética y dramática. Ujú. Si este Se espacio inunda. sufriera un accidente. Ujú. Bueno, tú hablaste de inundación, yo te lo iba a poner peor. Te iba a poner Terremoto. un incendio. ¿Qué libro salvaras? Ay, no me hagas Porque, esa pregunta. claro, te la tengo que hacer. Bueno, Nadie dijo que la vida fuera bueno, fácil. con esa A ver. sugerencia, yo voy a hacer una lista para tenerla a la mano cuando tenga el accidente. Mire que Ay, aquí no. reforzamos hasta No, nada, estructuralmente este nada de espacio para que accidente. no vaya a caerse el techo, si, qué sé yo, si se pase un camión por encima. Esto Dios. se hizo después de construir la casa y esto es auténtico. Este material es del siglo Eso te XIX. iba a preguntar, porque esa es Sí, una, sí, eso es viejísimo. Eso es un cap- de la época de Eiffel. Ajá. Probablemente lo trajo él también, porque él trabajó en Sudamérica y hizo varios trabajos. Ajá, pero no escurras el bulto. ¿Cuál sería ese Ajá. libro que salvarías? Bueno, ya te mencioné las primeras ediciones de las novelas de Doña Bárbara y Ajá, o sea que de siguen las siendo, Sa siguen Colorada. estando Mira, en tu mindset. salvaría ese estante que te lo enseñé, que está Ajá. todo ya concentrado del siglo XIX. Eso es particularmente valioso. ¿Cómo se sostiene un proyecto así? Ay, qué buena pregunta. Porque, bueno, yo comenté hace un rato que hay 3.000 libros para la exhibición, pero hay 100.000 libros para la venta. Entonces, bueno, es como disonante. Un museo que vende libros, vamos a entender. Bueno, eso que vende libros es Libroria, lo que queda de Libroria, Ujú. que es la librería con la que yo comencé, y es lo Ajá. que soporta el museo, pero no alcanza. Ujú, Entonces, bueno, trabajamos con las uñas, literalmente. ujú, Trabajamos con mucho esfuerzo y estamos siempre escasos al fin de mes, por lo que pido yo ayuda, ujú. porque la necesito. Finalizo mostrándote, en realidad, lo más importante. Debió haber empezado por eso, pero terminamos con eso así Yo tengo este con libro en mi broche de oro. casa. De oro. Ajá. Mira, esta es la exhibición de los clásicos y por lo tanto va a ser la primera permanente. Esta no la vamos a cambiar nunca. Aquí tenemos, por ejemplo, el gran bestseller de Venezuela, que es el Manual de Carreño. Mm, El Manual de Carreño es un libro que se sigue editando hoy en día y que desde el siglo XIX se ha editado en México, en España, en Argentina. O sea, centenares de miles de ediciones ha habido de impresiones. La primera edición no se conoce, no la tiene nadie. No está en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, ni la de aquí, en ningún lugar. Se conoce la segunda, esta es la segunda. mm. Eso es ¿Y en recontra qué se raro. diferencia de la primera? No, no sabemos. Nadie ha visto la Ah, primera. ok. Aquí tienes la que te mencioné, que ella es Doña Bárbara haciéndose una especie de selfie antes de los celulares, con la boquita así como lista para eso. Eso era un pintor famoso que era Longoria. Aquí tienes la de las nazas coloradas, también muy bonita. Eso no se conserva porque eso es muy frágil y la gente encuadernaba los libros. Era muy común encuadernar. Entonces se perdía esa Se pierden tapa, las que es tapas, tan claro. importante. El de Ifigenia, fíjate que está encuadernado y la trepadora, que cumplió 100 años, también está encuadernado. Pero bueno, tenemos, como viste tú, el de La ciudad y su música, Ajá, primera edición, Venezuela, política y petróleo, que no es tan venezolano porque fue hecho en México, pero bueno, claro, pero es un libro fundamental para Venezuela. para la historia Igual política. aquellos, los que te mostré, Doña Bárbara y Lanza Colorada, fueron Fueron hechos impresos en en España. España. Pero, ¿quién no va a considerar eso venezolano? Que hay un episodio de Con el oído en la letra. Vamos a continuar en este recorrido conversando con Ignacio Alvarado, promotor del Museo del Libro Venezolano. Esto es como otro universo, ¿verdad? Claro, Y aquí, esto es aquí como el espacio que permite que el museo funcione, que el museo tenga exactamente. vida. Esta es la parte comercial. Ajá. Por eso yo digo que esto no es el museo, esto es Libroria, esto es otra cosa. Aquí hay 100.000 libros que para creerlo hay que recorrer hasta el final, ver a la derecha y a la izquierda Pero vamos, vamos para a ver recorrerlo. que está lleno Wow, hasta los tequeteques, no cabe ni un alfiler y bueno, caben increíble. 100.000 libros. Es que eso se dice muy fácilmente, ¿no? No, tengo 100.000 libros, 200.000 libros, Más de 100.000 más de libros. 100.000 libros con la tipografía de Harry Potter. Hicimos unos eventos de Harry Potter aquí. Ajá, ajá. Pues mira, ve para allá y aquí tú me puedes pedir cualquier libro, que no tiene que ser venezolano, por supuesto, y casi que en cualquier idioma, porque hay en varios idiomas, y probablemente te lo consiga.
Y claro, esto está a la venta. ¿Y cómo Esto, sabes? ¿Cómo esto haces, está ordenado. cómo Esto haces para no perderte fíjate, entre 100.000 bueno, libros? porque yo digo que esto es más un depósito que una librería. No es propiamente una librería porque no está cómoda, no tiene espacio para sentarse, pero además no está clasificada por temas, Mm, sino alfabético de autor. ujú, Pero eso sirve para que cualquiera lo encuentre. ujú. No tienes si hay temas, cónchale, temas pueden haber 80 temas. Claro, Como sabes dónde está el tema X, claro, el tema Y. En claro. cambio, si es alfabético, está en orden y se encuentra todo rapidito. Pero igual, mantener esto es un trabajo de hormiguita, literalmente, ¿Cómo sería tu vida sin libros, Ignacio? aburrida. Yo, en lo personal, creo que un libro tiene un gran acompañante que es un café. Ah, bueno, te lo Y tengo. vi cuando entramos que hay una, Check. que hay una cafetería. Así es. ¿Cómo integras esta cafetería en el modelo de negocio para sostener el Museo del Libro Venezolano? Bueno, estoy haciendo experimentos con ella. A veces me encargo yo mismo, a veces alquilo el espacio, pero lo aprovecho para hacer eventos y tratamos de que tenga la mayor calidad el material Ajá. para que te provoque venir y repetir. Échale un vistazo para que veas de qué ¿Y se cómo se trata. entera la gente de que aquí hay un café? Porque me imagino que a lo mejor viene gente que no que no está, digamos, conectada por los libros, pero sí porque huele a café y porque sabe que hay un café. Bueno, yo pretendo que la cafetería misma se haga publicidad, pero nosotros se la hacemos y el que viene aquí, que pregunta o que le provoca el café, lo traigo para acá. Bueno, Como ahorita. a mí me provoca uno ahorita. Bueno, tú ahorita lo pides y aprovechas y preguntas qué otra cosa tienen, pero aquí también hay libros, como te das cuenta. Aquí libros un poco más económicos, un poco más variados. Es Pero decir, que es como una experiencia en la que uno debe dejarse sorprender por el libro que puedas así encontrar es, aquí. así es. Y además es administrado de otra manera. Esto es independiente del museo, Mm. pero es libros también. Todo es libro. Esto yo lo voy a llamar la casa de los libros. Bueno, pues entonces vamos a sentarnos aquí en esto que va a ser pronto Vamos, la Casa de los Libros. buenísimo. Ignacio, para mí ha sido un gusto esta conversación, poder descubrir, poder experimentar lo que es el Museo del Libro Venezolano, pero más allá de eso, poder tener la posibilidad de conversar contigo, un hombre apasionado por los libros, porque definitivamente una experiencia como esta solo es posible gracias a la pasión de venezolanos como tú, Bueno, que hacen este tipo de experiencias una experiencia diferente. para mí fue un honor. Yo te lo agradezco a ti. Biblioteca Digital Banesco presentó Con el oído en la letra, con Aymara Lorenzo.